Gente en el mercado de pulgas pensó. Official Blake estaba bromeando cuando él se detuvo en un polvoriento puesto de esquina, mirando fijamente a un débil, herido pastor alemán siendo vendido por solo $10. El perro no se movió, no ladró, no siquiera levantó su cabeza. Pero el momento Blake se arrodilló junto a él, algo se agitó, algo roto, algo rogando ser entendido. El vendedor se encogió de hombros, diciendo, el perro era inútil ahora. Un perro policía retirado nadie quería. Blake metió la mano en su bolsillo, inconsciente que comprar este perro policía retirado por solo $10 descubriría un secreto y pondría su departamento entero patas arriba. Quédate con nosotros porque esta historia te dejará sin palabras. Antes de que empecemos, asegúrate de dar like y suscribirte. Y realmente estoy curioso. ¿De dónde estás viendo? Deja tu nombre de país en los comentarios. Amo ver cuán lejos nuestras historias viajan. El viento llevó polvo a través del recinto ferial abierto. El tipo de espacio vacío al borde de la carretera, donde cosas olvidadas eran silenciosamente vendidas y rápidamente olvidadas. Oficial Blake Carter no se suponía que estuviera aquí. Él solo se había detenido para repostar su coche patrulla, pero algo inusual atrapó su ojo. Un letrero de cartón colgando de un poste oxidado. Letras desigualmente garabateadas en marcador negro. Solo puertas atendidas. Al principio Blake pensó era una broma, pero entonces él vio el perro. Un pastor alemán yacía en el suelo seco, costillas débilmente mostrándose bajo pelaje adelgazado. Sus patas estaban cubiertas en viejas cicatrices y heridas frescas. Su respiración era lenta, demasiado lenta, y sin embargo sus ojos estaban alerta, no confundidos, no perdidos. Ellos estaban mirando todo, cada movimiento, cada sonido como un soldado todavía de guardia. Un hombre en un chaleco manchado de barro estaba de pie junto a él, brazos cruzados, mirada fría. $10. Él murmuró sin emoción. Tómalo o déjalo. Blake se arrodilló lentamente, cuidadoso de no asustar al perro. Oye, amigo. Él susurró. El perro no gruñó, no se inmutó, pero su cola no se movió tampoco. Él simplemente miró fijamente a Blake con una extraña mezcla de agotamiento y desafío. ¿De dónde vino? Blake preguntó. El vendedor se encogió de hombros. Perro policía retirado, demasiado viejo, demasiado roto, no vale la pena alimentarlo más. Me deshago de él hoy. La mandíbula de Blake se apretó. Algo sobre el tono del hombre no sentó bien. Perros policía no eran tirados como basura, y ellos definitivamente no eran vendidos en paradas de carretera por el precio de una comida de comida rápida. El perro se movió ligeramente, revelando un parche descolorido de pelaje en su costado, una marca que parecía inquietantemente como una cicatriz de quemadura. Había también cortes simétricos cerca de su muslo, demasiado precisos para ser accidentales. Los instintos de Blake se activaron instantáneamente. Estas no son heridas de servicio normales, él murmuró. El vendedor se puso rígido. Mira, oficial, tú hiciste una pregunta. Yo la respondí. $10. Tómalo o vete. Blake estudió al pastor alemán de nuevo. Las orejas del perro se movieron como si escuchando la conversación. Entonces, en un pequeño, tembloroso esfuerzo, él levantó su cabeza y la empujó hacia la rodilla de Blake. Una súplica, un susurro de confianza. Blake sintió su pecho apretarse. Este perro no era no deseado. Él estaba asustado. Él estaba sufriendo y él estaba tratando de elegirlo. ¿Por qué tan barato? Blake presionó. El hombre evitó contacto visual. Él está enfermo, no tiene mucho, solo necesita alguien que lo quite de mis manos.
Pero Blake lo vio, el pánico sutil en los dedos del hombre. La manera en que él seguía mirando al perro como si temeroso de lo que el animal sabía. Algo no estaba bien. Algo estaba siendo escondido. Blake metió la mano en su billetera, sacó un billete de $10 y lo sostuvo. El vendedor lo arrebató rápidamente, como si aliviado de deshacerse de la carga. Blake deslizó sus brazos debajo del perro suavemente. El pastor se encogió, pero no resistió. «No te mueras en mí ahora», Blake susurró. Pero profundamente dentro, él lo sintió. Este no era un K9 retirado ordinario. Este era el comienzo de algo mucho más grande que un rescate de $10. Blake llevó al pastor alemán hacia su coche patrulla, sintiendo los músculos temblorosos del perro contra sus brazos. El animal no estaba solo débil. Él estaba exhausto de una manera que contó una historia más profunda. Una historia de supervivencia, no de envejecimiento. Una historia de miedo, no de retiro. Cuando Blake lo sentó suavemente en el asiento trasero, el perro no se acurrucó de la manera que perros heridos normalmente hacían. En cambio, él mantuvo su cabeza levantada, ojos fijos en el hombre que lo había vendido, mirándolo, rastreándolo como si esperando que él hiciera un movimiento más. Blake cerró la puerta lentamente, la inquietud hormigueando por su columna. Él caminó de vuelta hacia la bodega. «Tú dijiste, él está retirado de la fuerza. ¿Qué departamento?» El hombre se rascó el cuello, evitando contacto visual. Unidad local unas pocas ciudades más allá. No recuerdo el nombre». Blake entrecerró sus ojos. Cada K9 tiene papeleo, formularios de retiro, registros de veterinario. ¿Dónde están los suyos? El hombre se encogió de hombros de nuevo. Demasiado rápido esta vez. Los perdió. «Mira, oficial, él es solo un perro viejo que alguien dejó sobre mí. No tengo nada más que decirte». Blake lo estudió de cerca. Palmas sudorosas, pie golpeando, ojos constantemente cambiando hacia la carretera. Esto no era solo nerviosismo. Esto era miedo. El perro en el asiento trasero dejó salir un gruñido bajo, retumbante, no hacia Blake, sino hacia el vendedor. Una advertencia. Un mensaje solo el perro entendía. Blake se acercó. «Si alguien hirió a ese perro incluso una vez, necesito saber». El hombre levantó ambas manos defensivamente. «No puse una mano sobre él. Él vino a mí así. Algún tipo lo tiró tarde anoche». «¿Qué tipo?», Blake exigió. «No lo sé. Él estaba con prisa. Me pagó para deshacerme del perro hoy y no hacer preguntas». El latido del corazón de Blake se aceleró. Pagado para deshacerse de él. ¿Por qué? Instintos de oficial surgieron a través de él como un pulso eléctrico. Algo sobre esta transacción se sintió mal. No criminalmente descuidado, deliberadamente descuidado, como alguien tratando de borrar un rastro. Blake caminó de vuelta al coche patrulla. Las palabras del hombre resonando en su mente. Pagado para deshacerse del perro usado hoy. No hagas preguntas. No lo guardes. Él abrió la puerta trasera y se arrodilló de nuevo. El perro lo miró con ojos cansados, inteligentes. Blake extendió la mano lentamente, colocando una mano en el cuello del perro. Ahí es cuando él lo sintió. Una débil indentación bajo el pelaje. Una etiqueta de collar faltante. No rota, no cortada, removida. Alguien no quería que fueras identificado. Blake susurró. Los ojos del perro parpadearon con un reconocimiento inquietante, como si recordando algo oscuro. Blake miró de nuevo a la bodega. El hombre ya estaba alejándose rápido, como si no pudiera escapar lo suficientemente rápido. El perro luchó por levantar su cabeza, soltando un gemido suave, desesperado, pero no de dolor, de urgencia. Blake tragó fuerte.
Este no era un rescate normal. Este no era un canú retirado. Algo peligroso le había pasado a este perro, y alguien lo quería fuera antes de que cualquiera pudiera descubrirlo. Y Blake acababa de caminar directamente al medio de ello. Blake abrió la puerta trasera del coche patrulla de nuevo, esperando el perro se acostara y descansara. Pero en cambio, el pastor empujó hacia adelante, luchando por sentarse erguido, a pesar del dolor grabado en su cuerpo. Sus ojos se mantuvieron fijos en Blake, como si él temiera ser dejado solo por incluso un segundo. «Está bien, amigo», Blake murmuró. «Estás a salvo ahora». Pero el perro no se relajó. Su respiración era superficial y cada músculo temblaba. Sin embargo, él siguió avanzando pulgada a pulgada hacia el borde del asiento, determinado a quedarse cerca. Blake suavemente presionó una mano contra el pecho del perro, guiándolo de vuelta. «Despacio, despacio». Un gemido bajo escapó de la garganta del perro, no de debilidad, sino de rechazo. Él quería seguir a Blake. Donde quiera que Blake fuera, él quería ir. Ahí es cuando Blake entendió. Este perro no se aferraba por miedo. Él lo estaba eligiendo a él. Blake tomó una respiración lenta, conmovido por la inesperada confianza. Él miró hacia el vendedor. El hombre ya estaba acelerando lejos en una vieja camioneta, dejando una nube de polvo detrás de él. Bien, Blake, mi pensamiento, porque él tenía preguntas, y él planeaba encontrar respuestas. Él regresó al coche, y mientras él abría la puerta del conductor, él sintió un suave peso presionar contra su hombro. El perro había luchado a través del asiento solo para alcanzarlo, apoyando su cabeza suavemente en el brazo de Blake, una súplica silenciosa. «No me dejes». El gesto golpeó a Blake fuerte. «Está bien», él susurró. «Estoy justo aquí». Él se acomodó en el asiento y el perro siguió inclinándose más cerca, como si tranquilizándose a sí mismo que Blake era real, que él no estaba siendo abandonado de nuevo. Mientras Blake arrancó el motor, el perro levantó su cabeza ligeramente y soltó 3 pequeños ladridos rítmicos. No aleatorio, no angustiado, pautado, entrenado. Blake se congeló. Eso era una señal, una que él reconoció de protocolos K9 de emergencia. «Me estás alertando», Blake susurró, aturdido. «¿Pero sobre qué?» Los ojos del perro se movieron al parabrisas polvoriento hacia la carretera donde el vendedor se había ido. Blake siguió su mirada, cejas frunciéndose. «Algo está mal con ese hombre», él murmuró. El pastor presionó su pata sobre el brazo de Blake, débil pero deliberado. Era tan cerca de una confirmación como un perro podría dar. Blake tragó, adrenalina acumulándose. Este perro no estaba solo negándose a ser dejado atrás. Él estaba tratando de comunicarse, tratando de advertirle. Y a pesar del agotamiento sacudiendo a través de su frágil cuerpo, él no se estaba rindiendo. «Está bien, compañero», Blake dijo en voz baja. «Lo que sea que esté pasando, lo resolveremos». El perro puso su cabeza suavemente en el regazo de Blake, y en ese momento, sin una sola palabra hablada, una asociación y un misterio oficialmente comenzaron. Para cuando Blake llegó a su casa en las afueras del pueblo, el anochecer ya se había asentado. El cielo estaba pintado en púrpuras profundos, y el tranquilo vecindario parecía pacífico, casi demasiado pacífico. Blake estacionó el coche patrulla suavemente, entonces levantó al pastor alemán en sus brazos. El perro estaba débil, pero sus ojos permanecieron agudos, escaneando cada sombra, como si el peligro pudiera saltar de ella en cualquier momento. Dentro de la casa, Blake extendió una manta cerca de la chimenea. El calor debería haber confortado al perro, pero él no se asentó.
En cambio, él se forzó erguido, olfateando el aire con respiraciones lentas, deliberadas. Relájate, amigo, Blake dijo suavemente, arrodillándose junto a él. Estás a salvo aquí. Pero la seguridad no era lo que el perro sintió. En un repentino estallido de tensión, el pastor se giró hacia la puerta principal, orejas erizadas, cuerpo temblando. Él gruñó, un profundo retumbo de advertencia que no coincidía con su condición debilitada. Blake se congeló. Nada estaba afuera. No pisadas, no sonido. Pero el perro siguió mirando fijamente, músculos contraídos, listo para defender. Blake se acercó a la ventana y miró. Oscuridad, una calle vacía, solo hojas susurrando. Aún así, el perro se negó a sentarse. Entonces él cogió hacia el pasillo, olfateando, buscando, paseando inquietamente de puerta en puerta, como si tratando de localizar algo que Blake no podía ver. Cada movimiento parecía doloroso, sin embargo, él lo superó. ¿Qué estás buscando? Blake susurró, siguiéndolo. El perro se detuvo en la puerta trasera, la que llevaba al patio trasero de Blake, y ahí él comenzó a rascar. Débilmente al principio, luego más fuerte, luego con urgencia frenética. Oye, despacio, despacio, Blake dijo, atrapándolo antes de que él se lastimara. Pero el pastor ladró, agudo, urgente, exigiendo atención. Blake dudó. ¿Quieres que mire afuera? El perro ladró 2 veces fuerte a pesar del agotamiento, entonces presionó su cabeza firmemente contra la puerta. Algo estaba ahí afuera, o algo había estado ahí afuera. Blake lentamente abrió la puerta, saliendo al aire fresco de la noche. El patio trasero estaba en silencio, una tranquila sábana de viento rozando a través de los árboles. Pero entonces Blake lo notó. El viejo cobertizo en el extremo más alejado del patio. La puerta estaba ligeramente abierta. Él nunca la dejaba abierta. El corazón de Blake se apretó. Él se acercó a ella lentamente, mano flotando cerca de su funda. Pero cuando él llegó al cobertizo y empujó la puerta más ancha, todo lo que él vio dentro eran herramientas viejas, estantes polvorientos, desorden inofensivo. Nada, él murmuró. Pero cuando él se giró, el perro estaba parado justo detrás de él. Él se había forzado a sí mismo afuera, temblando violentamente, su nariz apuntando al suelo del cobertizo. Un vino escapó de su garganta. Suave, aterrorizado, Blake se arrodilló. ¿Qué es? ¿Qué pasó aquí? El pastor no se movió, no parpadeó, no respiró profundamente. Él estaba congelado, mirando fijamente un punto Blake no había notado. Una débil mancha en el suelo de madera del cobertizo, oscura, delgada, casi borrada. Sangre. La respiración de Blake se atascó. Alguien había estado aquí recientemente, y el perro sabía exactamente quién. Blake se agachó junto a la débil mancha de sangre, su pulso latiendo en sus oídos. El cobertizo se suponía que estaba intacto, olvidado. Sin embargo, el perro estaba actuando como si fuera el centro de algo mucho más grande. El pastor alemán tembló, pero no retrocedió. En cambio, él bajó su cabeza, olfateó el suelo de madera y soltó un ladrido corto, agudo, no aleatorio, no temeroso, con propósito. «Muéstrame», Blake susurró. El perro dio un paso adelante, lento, cojeando, encogiéndose, pero con precisión. Él olfateó las tablas del suelo, luego se movió hacia la pared trasera del cobertizo. Blake observó de cerca. Cada movimiento tenía intención. Incluso herido, el pastor navegó el espacio estrecho con patrones disciplinados,
barriendo de lado a lado como si él estuviera realizando una búsqueda oficial K9. Pero este no era un patrón de búsqueda normal, era avanzado, nivel élite. ¿De dónde viniste?, Blake murmuró. El perro se detuvo en una pila de viejas cajas, entonces levantó su pata y golpeó la esquina 2 veces. La respiración de Blake se atascó. Eso era una orden que él reconoció. Un indicador K9 para objetos escondidos. Estás entrenado para búsquedas profundas, Blake susurró. No solo a nivel superficial. Él movió las cajas a un lado, polvo elevándose en el aire. La respiración del perro se aceleró, sus ojos enfocados intensamente en un punto específico. Él bajó su cabeza de nuevo y presionó su nariz contra un estrecho hueco entre 2 tablas. Otro ladrido, bajo, corto, directo, un hallazgo. Blake dudó solo un segundo antes de apalancar la tabla suelta con sus dedos. Debajo de ella había un pequeño hueco, oscuro y polvoriento, como si sin tocar por años. Pero Blake inmediatamente vio algo mal. Huellas frescas, no las suyas. Alguien había accedido a este espacio recientemente. Dentro del hueco, algo metálico brilló. Blake metió la mano y recuperó una pequeña lata de almacenamiento abollada. Él la puso en el suelo junto a él. El perro no miró hacia otro lado. Él montó guardia sobre ella justo como un K9 entrenado protegiendo evidencia. No estás retirado, Blake susurró. Todavía estás trabajando. Él abrió la lata cuidadosamente. Dentro había fragmentos de papel roto, un microchip roto y un parche descolorido de un chaleco de policía. Uno Blake no reconoció. El perro empujó el parche con su nariz. Luego miró a Blake con urgencia desesperada. «¿Estás tratando de decirme algo?», Blake dijo sin aliento. «Tratando de mostrarme lo que pasó». El pastor soltó un gemido suave, frustrado, como si la verdad estuviera justo ahí, pero Blake no era lo suficientemente rápido para entenderla. Él colocó una mano firme en la cabeza del perro. «No te preocupes, estoy escuchando». El perro cerró sus ojos por un momento, exhausto, pero su cola se movió solo una vez. Confianza, conexión, asociación. Esto no era solo un rescate más. Este perro tenía una misión, y Blake acababa de convertirse en parte de ella. De vuelta dentro de la casa, Blake puso la lata de metal en la mesa de la cocina, su mente girando con más preguntas que respuestas. El perro lo siguió lentamente, cojeando pesadamente, sin embargo, negándose a descansar. Sus ojos se mantuvieron agudos, fijos en Blake, como si instándolo a seguir adelante, a juntar las piezas. Blake se agachó junto a él de nuevo y suavemente levantó la barbilla del perro para inspeccionar su collar más de cerca. El cuero era viejo, agrietado y desgastado, pero algo en él no parecía accidental. No era el collar K9 de emisión estándar típico que él había visto docenas de veces. Había cortes precisos hechos intencionalmente. Blake lo volteó, entrecerrando los ojos bajo la luz de la cocina. Una débil placa de metal estaba cosida a la parte inferior del collar, casi invisible bajo el cuero rasgado, pero la placa había sido rascada agresivamente. Profundos surcos que habían borrado cualesquiera números una vez grabados ahí. «Alguien intentó muy duro esconder quién eres», Blake susurró. El perro gimió suavemente, presionando su cabeza en la palma de Blake como si reconociendo la verdad. Blake recuperó una linterna y anguló el haz a través de la placa dañada. Incluso rayado, él pudo ver indicios de formas, la cola curva de un número, la débil parte superior de una letra. No suficiente para leer, pero suficiente para probar este perro una vez perteneció a una unidad de alto nivel.
Unidades K9 normales no se les daban placas de identificación de metal cosidas dentro de collares. Solo unidades especializadas lo eran. Blake buscó una lupa de un cajón y se inclinó más cerca. El perro permaneció perfectamente quieto, disciplinado, paciente, como si él hubiera sido entrenado para manejo investigativo. «Debe haber algo restante», Blake murmuró. «Alguna parte que ellos no pudieron rascar». Entonces él lo vio. Una pequeña marca en el borde de la placa. Una marca ningún rasguño pudo borrar completamente. Un símbolo, un triángulo con una línea a través de él. Los ojos de Blake se abrieron. Eso es imposible. Solo una división K9 usaba ese símbolo, una unidad táctica clasificada conocida internamente como Unidad 9. Sus perros no eran desplegados para trabajo de patrulla o detección de drogas. Ellos eran usados para operaciones encubiertas, redadas de alto riesgo y misiones de infiltración profunda. Solo un puñado de oficiales siquiera sabía existían, y ellos nunca retiraban sus perros al público jamás. ¿Cómo terminaste tirado en una venta de carretera por $10? Blake susurró. El perro soltó un resoplido bajo profundo. No un ladrido, no un gruñido. Un sonido de frustración, pena y urgencia combinados. Blake se sentó hacia atrás, adrenalina entrando en sobremarcha. Alguien había ido a grandes esfuerzos para borrar la identidad de este perro, para borrar su pasado, y eso significaba solo una cosa. El perro no fue descartado. Él fue silenciado. Blake se puso de pie, puños apretándose. Alguien te quería ido, no retirado, no reubicado. Él miró hacia abajo al perro, cuya mirada ardía con inteligencia feroz. Pero tú sobreviviste, Blake susurró. Y ahora necesito averiguar por qué. El perro lentamente se levantó, tambaleándose pero determinado, y golpeó el pie de Blake 2 veces. La misma señal deliberada que antes. Una orden, un mensaje, un voto. Ellos no habían terminado, ni siquiera cerca. Blake apenas tuvo tiempo para procesar el significado del símbolo antes de que el perro de repente se pusiera rígido. Sus orejas se erizaron, su cuerpo se tensó, y él miró fijamente hacia la puerta trasera como si alguien hubiera susurrado su nombre a través de la noche. «¿Qué es?», Blake preguntó en voz baja. El perro cojeó hacia adelante, la urgencia superando el dolor en sus patas. Él rascó una vez en la puerta, luego se giró a Blake y ladró, agudo, insistente. El mismo patrón que antes, una llamada a seguir. Blake agarró una linterna y salió al aire fresco de la noche. El patio estaba quieto, la luna proyectando largas sombras a través de la hierba. Pero el perro no dudó. Él empujó delante de Blake, cojeando con determinación hacia el viejo cobertizo de nuevo. «Ya me mostraste lo que estaba dentro», Blake murmuró. Pero el pastor no disminuyó la velocidad. Él no se dirigía a la puerta del cobertizo esta vez. Él rodeó a la parte trasera del cobertizo, a un lado que Blake casi nunca miraba. Ahí, el perro presionó su nariz contra las tablas de madera y soltó un gemido tembloroso. Él rascó el suelo, débil pero insistente. «¿Quieres que cabe?», Blake preguntó. El perro ladró una vez, una confirmación. Blake se arrodilló y comenzó a quitar hojas y tierra suelta. Al principio él no esperó nada más que raíces y tierra, pero entonces el haz de su linterna golpeó algo metálico enterrado debajo de los cimientos del cobertizo. Un asa. La respiración de Blake se atascó. «¿Qué en el mundo?». Él cavó más rápido, sus manos raspando contra metal frío, hasta que un marco rectangular se reveló a sí mismo. Una escotilla oculta, no más grande que una tapa de maletín, casi perfectamente escondida debajo del cobertizo. El perro retrocedió, dándole espacio,
pero nunca quitando sus ojos de la escotilla. Blake tragó fuerte, luego tiró. La escotilla resistió al principio, oxidada por años de negligencia, pero después de un tirón firme, se abrió de golpe con un gemido metálico. Una ráfaga de aire frío, viciado, escapó. Dentro del compartimento oculto yacía un pequeño estuche negro impermeable, elegante, profesional, gubernamental. Blake lo levantó cuidadosamente, su pulso martilleando. ¿Es esto lo que ellos estaban buscando? Él susurró. El perro bajó su cabeza, nariz a pulgadas del estuche, respirando ansiosamente. Su lenguaje corporal cambió de urgencia a miedo. No miedo de la caja en sí, miedo de lo que significaba. Blake desabrochó el estuche. Dentro había pilas organizadas de documentos sellados en plástico, una unidad flash y algo más que hizo su sangre helarse. Fotografías, docenas de ellas, algunas mostrando hombres cuyos rostros estaban borrosos, otras mostrando alijos de drogas, armas y mapas codificados. Pero cada foto tenía un detalle en común, el mismo símbolo de collar de perro coincidiendo con la placa oculta del perro. Esto es inteligencia, Blake susurró. Inteligencia sensible. El perro empujó una de las fotos con su pata. Una foto de un almacén con sello de tiempo de hace 2 semanas. El mismo marco de tiempo que el vendedor afirmó. El perro fue tirado. Tú estabas en este caso, Blake se dio cuenta, y alguien intentó borrar todo, incluyéndote a ti. El perro gimió suavemente, confirmando lo que Blake ya temía. Este no era un K-9 retirado. Este era un sobreviviente de una operación activa que salió mortalmente mal. Y Blake no se suponía que encontrara nada de esto. Él miró al perro, luego a la escotilla abierta. Quien quiera que silenciara tu unidad, él susurró. Ellos saben que todavía estás vivo. El perro encontró sus ojos con una mirada temblorosa pero determinada. Y por primera vez Blake verdaderamente entendió. El peligro real solo estaba comenzando. Blake llevó el estuche negro adentro como si estuviera hecho de vidrio, el perro cojeando cerca detrás de él. Él lo puso suavemente en la mesa de la cocina, sus manos temblando. Los documentos dentro no eran expedientes de caso normales. Ellos estaban encriptados, codificados, sellados. El tipo de evidencia solo fuerzas de tarea especializadas manejaban. El pastor alemán se sentó junto a él, pecho subiendo y bajando en respiraciones irregulares, pero sus ojos nunca dejaron el estuche. Era como si él supiera exactamente lo que estaba dentro y exactamente cuán peligroso era. Blake abrió el estuche completamente. Dentro había 3 pilas empaquetadas de papeles envueltos en plástico, todos etiquetados con marcadores rojos. Clasificado nivel 1. Amenaza no duplicar solo ojos. Unidad 9. Su estómago se retorció. Unidad 9. La misma división encubierta a la que el perro pertenecía. La misma unidad que nadie fuera de círculos de alta autorización sabía existía. ¿Qué pasó con tu equipo? Blake susurró. El perro bajó su cabeza, orejas aplanándose. Un dolor silencioso. Blake no necesitó palabras para entender. Él sacó una bolsa de evidencia sellada conteniendo una unidad flash elegante. Negro, sin marcas, completamente anónimo. Él lo sostuvo y las orejas del perro se erizaron alertamente. Blake exhaló lentamente. Esto es lo que ellos buscaban, ¿no es así? El perro golpeó el suelo 2 veces con su pata. Sí. Blake agarró su laptop personal. Su computadora de policía era demasiado arriesgada para usar. Quienquiera que borró la identidad de este perro puede todavía tener acceso a sistemas oficiales.
Él enchufó la unidad. Al principio, nada pasó. No archivos, no carpetas, solo un único icono encriptado pulsando débilmente. Blake le dio clic. Un aviso de contraseña apareció. Por supuesto, solo los manejadores de la unidad 9 lo sabrían. Él miró fijamente al perro. Amigo, a menos que puedas escribir, estamos atascados. Pero el perro se acercó. Él levantó su nariz y la presionó suavemente contra una de las fotografías del estuche, la que mostraba un almacén con una marca de tiempo. Blake frunció el ceño, estudiándola de nuevo. Coordenadas impresas en números diminutos a lo largo del borde inferior. Blake parpadeó. De ninguna manera. Él escribió las coordenadas. La pantalla parpadeó y la unidad se desbloqueó. Miles de archivos explotaron a través del escritorio. Imágenes de vigilancia, conversaciones grabadas, mensajes interceptados, mapas mostrando rutas de contrabando y listas de nombres. Algunos circulados en rojo. Blake se desplazó, turdido. Esto no es solo inteligencia. Esto es una toma. Una operación completa. El perro ladró una vez, no con emoción, sino con advertencia. Porque mientras Blake siguió desplazándose, él encontró una carpeta final marcada orden de eliminación. Su garganta se apretó. Él hizo clic. El primer archivo cargó. Una lista de operativos de la Unidad 9, manejadores de K9 y sus perros. Cada manejador tenía una X roja junto a su nombre. Cada perro tenía una, también, excepto uno, el pastor junto a él. Tu unidad entera eliminada, Blake susurró. Excepto tú. Él hizo clic en el segundo archivo. Una foto de seguridad granulada apareció. El perro huyendo de un almacén en llamas. Debajo, impreso en rojo. Objetivo todavía desaparecido. Alta prioridad. Blake sintió la habitación inclinarse. Alguien había querido este perro muerto. Alguien poderoso. Alguien suficientemente conectado para asesinar una unidad encubierta entera. Y ahora que él había encontrado la evidencia, ellos vendrían por él también. El perro levantó su cabeza lentamente, presionándola contra la pierna de Blake, estabilizándolo, no con miedo, con solidaridad. Ellos estaban en esto juntos ahora. Blake miró fijamente a la pantalla brillante de la laptop, su pulso latiendo en sus oídos. Los archivos revelaron más que corrupción. Ellos revelaron una masacre, un borrado deliberado de una unidad K9 élite entera. Y la única razón este pastor alemán todavía estaba vivo era porque él había escapado antes de que ellos pudieran terminar el trabajo. El perro cogió más cerca, apoyando su cuerpo cansado junto a la silla de Blake. Su cabeza cayó sobre la rodilla de Blake, un gesto que llevaba tanto confianza como devastación. Tú lo viste pasar, ¿no es así? Blake susurró. El perro no se movió, no parpadeó, no lo negó. Blake suavemente rascó detrás de su oreja. Ojalá pudieras decirme lo que ellos te hicieron, a tu equipo. El pastor levantó sus ojos, y en ellos Blake vio algo que él solo había visto en oficiales humanos regresando de misiones de pesadilla. Pena enterrada bajo el deber. Este perro no estaba solo entrenado. Él era leal más allá de la medida. Suficientemente leal para seguir luchando incluso después de perder todo. Blake abrió una carpeta etiquetada Informes de consecuencias. Seguras dentro había fotos del almacén en llamas, el mismo lugar donde el perro había sido fotografiado escapando. En la esquina de una imagen había una silueta borrosa de un hombre en equipo táctico arrastrando dos perros cojos hacia una camioneta. Blake tragó fuerte. Ellos mataron a tus compañeros de equipo, él dijo suavemente, y ellos venían por ti después.
Las orejas del pastor se echaron hacia atrás, su respiración entrecortada. Él empujó la laptop, empujando a Blake hacia otro archivo. Blake lo abrió. Un corto videoclip cargó. Metraje tembloroso de una cámara corporal dañada. Humo, gritos, ladridos, disparos y a través del caos, la voz de un manejador gritando: «¡Ve, sal, corre, chico!». Entonces un destello. La cámara cayó. La pantalla se oscureció. El clip terminó con una marca de tiempo 2 horas antes de que el vendedor afirmara que alguien tiró al perro. Blake se echó hacia atrás, abrumado. Tu manejador, él te salvó. Él dio su vida para protegerte. El perro presionó su frente contra el brazo de Blake y soltó un vino roto suave. El sonido de recordar a alguien que él amó y perdió. Blake apretó su mandíbula. Ellos no solo aniquilaron una unidad, ellos lo encubrieron. Ellos escondieron la verdad. Y tú has estado llevando todo esto solo. El pastor levantó su cabeza lentamente, ojos intensos, como si diciendo: ya no solo. Blake asintió, emoción apretando su pecho. Tienes razón, ya no. Voy a terminar lo que tu equipo empezó. Voy a descubrir cada nombre detrás de esto. El perro golpeó su pata en el suelo 2 veces. Deliberado, confiado, un voto. El pasado ya no estaba enterrado. La verdad estaba despertando. Y Blake sabía una cosa con certeza absoluta. Este perro no solo había sobrevivido una misión, él era la clave para exponer todo. Blake reprodujo el metraje de la cámara corporal de nuevo, mirando los segundos finales antes de que todo se oscureciera. Humo, ladridos, disparos, el grito desesperado de un manejador. El momento en que el video terminó, Blake sintió una fría realización asentarse sobre él como una sombra. Nada de esto fue coincidencia. Nada de ello. El vendedor no había sido algún hombre despistado tratando de deshacerse de un perro herido. Él había sido parte de la cadena. Alguien plantado para deshacerse del último testigo vivo de la Unidad 9. Blake cerró la laptop y miró al pastor alemán. El perro estaba alerta, mirando fijamente la ventana delantera con una rigidez que Blake reconoció instantáneamente. ¿Algo mal?, Blake susurró. El pastor no parpadeó. Él gruñó bajo, tranquilo, un sonido que él solo hacía cuando el peligro estaba cerca. Blake se movió hacia la ventana, levantando la cortina justo lo suficiente para mirar afuera. Un coche estaba estacionado al otro lado de la calle. Oscuro, sin marcar, motor encendido. Él no lo había notado antes. El perro soltó otro gruñido de advertencia, interponiéndose entre Blake y la ventana. Su cuerpo temblando, pero protector. El corazón de Blake martilló. Ellos nos encontraron ya. Él agarró la laptop, el estuche de evidencia, y los empujó en una bolsa de lona. Él necesitaba moverse. Si la gente que eliminó una unidad encubierta entera estaba vigilando su casa ahora, ellos no estaban aquí para hablar. Él regresó al pastor. Amigo, nos vamos. Vamos. El perro intentó levantarse, pero sus heridas lo hicieron tropezar. Sin dudar, Blake lo recogió, llevándolo hacia la puerta trasera, pero el perro ladró bruscamente, sacudiendo su cabeza. No, Blake susurró. ¿Por qué no? El perro cojeó hacia el frente en cambio, deteniéndose junto al cinturón de servicio de Blake. Él lo empujó con su nariz. ¿Me quieres armado?, Blake preguntó. El pastor golpeó el cinturón 2 veces. Sí, estate listo. Blake aseguró el cinturón alrededor de su cintura y revisó su arma de fuego. Él no planeaba dispararle a nadie esta noche, pero la gente afuera no eran criminales ordinarios. Ellos estaban entrenados, experimentados y respaldados por la misma corrupción que aniquiló la Unidad 9.
Él abrió la puerta lentamente y salió con el perro presionado contra su pierna. El aire de la noche se sintió más pesado ahora, lleno de tensión. Los faros del coche estacionado parpadearon solo una vez, una señal. Blake apretó su agarre en la correa. No nos echamos atrás, no esta noche. El pastor soltó un resoplido silencioso, determinado. Blake se acercó lentamente, pero antes de que él pudiera llegar a la mitad del patio, el coche aceleró ruidosamente y se fue a toda velocidad en la noche, neumáticos chirriando. Ellos no estaban atacando, todavía no. Ellos estaban confirmando algo, que el perro todavía estaba vivo, que Blake lo tenía. El pastor vigiló la carretera cuidadosamente hasta que el coche desapareció completamente. Entonces él miró a Blake, ojos agudos, enfocados. Ellos no estaban aquí para matarnos, Blake dijo suavemente. Ellos estaban comprobando si el trabajo estaba hecho. El perro exhaló como si confirmándolo. Los puños de Blake se apretaron. El vendedor no te tiró. Él se dio cuenta en voz alta. Él era parte de ello. Él fue ordenado a matarte y él no pudo hacerlo. Las orejas del pastor se movieron, la tristeza parpadeando a través de sus ojos agotados. Blake colocó una mano sobre el pecho del perro. Quienquiera que esté detrás de esto, vamos por ellos. El perro se inclinó en su toque. Un acuerdo silencioso. El juego había cambiado. Ahora ellos estaban siendo cazados. El aire se sintió más frío ahora, más pesado. Blake cerró la puerta principal y revisó 2 veces cada ventana mientras el perro yacía cerca del pasillo, sus orejas moviéndose a cada sonido errante. La tensión era lo suficientemente espesa como para saborear. Necesitamos irnos antes de que ellos regresen, Blake dijo en voz baja, metiendo esenciales en una pequeña mochila. Ellos no esperarán mucho. Pero mientras él se giraba hacia el perro, el pastor de repente levantó su cabeza, cuerpo poniéndose rígido. Una puerta de coche se cerró de golpe afuera. Luego otra. La sangre de Blake se heló. Ellos están de vuelta. El pastor cogió a la ventana de la sala, gruñendo con una intensidad controlada, afilada como una navaja que Blake nunca había oído de él antes. Esto no era miedo. Esto era modo de combate, el instinto de un perro que había sobrevivido más de lo que cualquier K9 debería. Luces barrieron la pared. 3 sombras se movieron más allá del porche delantero. Blake sacó su arma de fuego, corazón martilleando. Él susurró, «Quédate detrás de mí». Pero el perro dio un paso adelante en cambio, posicionándose entre Blake y la puerta principal. Protector a pesar de su cuerpo herido. Un golpe silencioso resonó a través de la casa. No un golpe educado, uno de prueba. «Oficial Carter», una voz fría llamó. «Nos gustaría hacerte unas pocas preguntas». Blake tragó. «¿Quiénes son ustedes?» «Oficiales preocupados», la voz respondió. «Abre la puerta». El perro gruñó de nuevo, una advertencia vibratoria baja que vibró a través de las tablas del suelo. Blake se movió hacia la ventana y miró a través de las cortinas. 3 hombres en chaquetas tácticas estaban afuera. No insignias, no vehículos departamentales, no identificación, no policía, impostores. El líder se acercó. «Sabemos lo que encontraste y sabemos a quién estás escondiendo». La piel de Blake se erizó. Ellos no estaban faroleando. El pastor empujó la pierna de Blake 2 veces, una señal. Blake la reconoció instantáneamente. Retirada a cobertura. Él retrocedió de la puerta justo cuando uno de los hombres la pateó violentamente. Todo el marco tembló. Blake se agachó detrás de la pared del pasillo, apuntando a la puerta mientras el perro se posicionaba junto a él, respirando con dificultad,
pero inquebrantable. Otra patada violenta. La cerradura se agrietó. Las bisagras gimieron. «Advertencia final, Carter», el líder gritó. «Abre la puerta o entramos disparando». El pastor ladró, agudo, dominante. No era solo un ladrido, era una alerta táctica. Blake susurró, «Ok, compañero, a las 3». Pero antes de que él pudiera contar, la puerta explotó hacia adentro, madera astillándose por la habitación. Disparos estallaron. Blake se lanzó detrás del sofá, disparando un tiro de advertencia. Los intrusos se dispersaron, gritándose unos a otros. «Él está armado. Vigila al perro». El perro cargó hacia adelante, no imprudentemente, sino con precisión calculada. Incluso herido, él se movió con habilidad sorprendente, usando las sombras para cubrirse. Él se abalanzó sobre el primer intruso, sujetándose a su antebrazo, arrastrándolo con una fuerza alimentada por la furia y la supervivencia. «¡Quítatelo!», el intruso gritó. Blake disparó otro tiro, forzando al segundo hombre a retroceder detrás del pilar del porche. El líder maldijo, levantando su arma hacia el perro, pero Blake lo derribó antes de que él pudiera disparar. Ellos chocaron contra la pared del pasillo. El líder balanceó, pero Blake bloqueó el golpe y entregó un puñetazo fuerte a su mandíbula. El hombre se tambaleó. Mientras tanto, el perro soltó al intruso herido y se giró hacia el segundo hombre tratando de entrar. A pesar de su cojera, él corrió con una resolución aterradora. El intruso disparó, pero el perro esquivó, rozó, pero sin inmutarse, chocando contra él y golpeando el arma de su mano. Blake gritó, «¡Buen chico! ¡Manténlo abajo!». En segundos, 2 intrusos fueron desarmados, gimiendo en el suelo. El líder intentó gatear hacia un arma caída, pero el pastor se interpuso delante de él, labios curvados en una fría, inconfundible advertencia. El hombre se congeló. Incluso él entendió lo que ese gruñido significaba. Blake presionó su rodilla en la espalda del líder y lo esposó. «Se acabó. Tú elegiste al oficial equivocado y al perro equivocado». Pero mientras él lo dijo, las orejas del pastor se alzaron. Pasos corriendo. Alguien afuera. El perro ladró una vez, urgente. Otro enemigo había escapado, y él iba a regresar. El intruso que escapó corrió a toda velocidad a través del patio, desapareciendo en las sombras más allá de la valla. Blake se apresuró a la entrada, aliento agudo, arma lista, pero él no pudo ver a dónde el hombre había ido. La oscuridad tragó todo. Detrás de él, el pastor alemán luchó por ponerse de pie. Su pecho se agitó, su pata herida apenas sosteniéndolo. Blake se giró rápidamente. «No, quédate», él ordenó. «Has hecho suficiente esta noche». Pero el perro se negó. Él se empujó hacia adelante, encogiéndose con cada paso. Determinado a quedarse al lado de Blake, los 2 intrusos restantes gimieron en el suelo, manos esposadas, derrotados. El líder miró a Blake con los ojos hinchados. «¿Crees que esto ha terminado?». Él escupió. «No tienes idea con quién estás tratando». Blake lo ignoró. Su enfoque se mantuvo en el patio. Una rama se partió. El corazón de Blake golpeó contra sus costillas. Él levantó su arma, escaneando la oscuridad. «¡Sal!», él gritó. «¡Silencio!». Entonces un destello de movimiento a su derecha. El perro reaccionó primero. Con un repentino estallido de fuerza, Blake no pensó que él había dejado. El pastor se abalanzó, colisionando con el pecho de Blake y derribándolo al suelo justo cuando una bala rasgó a través del espacio donde la cabeza de Blake había estado. El disparo resonó a través de la noche. Blake golpeó el suelo, aturdido.
El perro gruñó viciosamente, posicionándose sobre Blake, protegiéndolo con su cuerpo a pesar de temblar violentamente por el dolor. El intruso escapado salió de detrás de un árbol, arma levantada de nuevo, apuntando directamente a Blake. Blake se apresuró por su arma, pero ésta había caído al otro lado de la habitación durante el impacto. Él la alcanzó, dedos a pulgadas de distancia. Otro disparo, pero esta vez no estaba apuntado a Blake. El perro se había lanzado hacia adelante, chocando contra la pierna del intruso, desviando su puntería. La bala zumbó en la tierra. El intruso tropezó, maldiciendo, tratando de soltar al perro. «Quítate de mí, estúpido chucho». Pero el pastor se aferró con todo lo que le quedaba, no soltando, incluso mientras el hombre pateaba, golpeaba e intentaba arrancarlo. Sangre apelmazó el pelaje del perro, pero su agarre se mantuvo firme. Blake aprovechó su momento. Él agarró su arma caída, rodó a sus rodillas y apuntó. ¡Suéltalo! El intruso dudó justo el tiempo suficiente. Blake disparó un tiro de advertencia a pulgadas del pie del hombre. El intruso se congeló, respiración irregular. «Arma en el suelo», Blake ordenó. El hombre la soltó. El perro finalmente soltó su pata, pero colapsó instantáneamente, patas temblando, cuerpo colapsando en la tierra. «¡No!», Blake gritó, corriendo hacia adelante. Él esposó al intruso con velocidad de rayo, entonces se dejó caer junto al perro. La respiración del pastor era rápida, demasiado rápida, y su cuerpo temblaba incontrolablemente. Blake envolvió sus brazos alrededor de él. «Tú salvaste mi vida», Blake susurró, voz temblorosa. «Tú valiente, terco chico, tú me salvaste». El perro empujó su nariz débilmente contra la muñeca de Blake, un débil, amoroso gesto antes de que su cabeza cayera. «Oye, oye, quédate conmigo». Blake lo levantó suavemente. «No te estoy perdiendo. No después de todo lo que has sobrevivido». Sirenas resonaron en la distancia ahora, refuerzos acercándose. Blake sostuvo al perro apretado. «Tú te aferraste por tu unidad». Él susurró. «Ahora aférrate por mí». El perro parpadeó lentamente, y por primera vez, Blake temió esto podría haber sido su acto final de lealtad. La habitación del hospital olía débilmente a antiséptico y metal frío. Blake deambuló por el pasillo fuera de la unidad veterinaria de emergencia, manos temblorosas, camisa todavía manchada con la sangre del perro. Cada segundo se estiró en una vida. El pastor había sido llevado de urgencia a cirugía en el momento en que Blake llegó. Él no había levantado su cabeza desde que colapsó en los brazos de Blake. «Por favor», Blake susurró a nadie. «Solo aguanta». Una oficial se apresuró hacia él. Capitana Reyes, una de las pocas Blake confiaba completamente. Su expresión era grave, una carpeta apretada en su mano. «Carter», ella comenzó suavemente. «Nosotros corrimos las IDs en los hombres que tú detuviste». Blake se enderezó, mandíbula apretada. «Dime». Reyes abrió la carpeta. «Ellos no son criminales. Ellos no son miembros de pandillas. Ellos son nuestros». El corazón de Blake cayó. «¿Qué? Agentes internos», Reyes dijo en voz baja. «Operativos de encubrimiento profundo, todos atados a un programa clasificado conectado a la Unidad 9. El mundo giró. Ellos fueron ordenados», ella continuó, voz bajando, a eliminar cada rastro de una operación fallida, incluyendo los perros, incluyendo manejadores, incluyendo evidencia. No sobrevivientes, no cabos sueltos. Blake tragó fuerte. Entonces, el perro no fue vendido. Él fue descartado, marcado para terminación.
Reyes asintió. Quienquiera que lideró la operación culpó a la unidad por exponer corrupción. Corrupción de alto nivel. Alguien lo suficientemente poderoso para destruir una fuerza de tarea entera. Blake sintió el aire salir de sus pulmones, y el vendedor, no aleatorio, Reyes confirmó. Antiguo informante pagado para deshacerse del perro discretamente, sin preguntas. Él entró en pánico. No pudo inducirse a sí mismo a matar un K9, así que él intentó pasarlo barato, esperando que alguien más lo manejara. Blake cerró sus ojos, ira quemando a través de él. Todo este tiempo, el perro había sido cazado no porque él era peligroso, sino porque él sabía la verdad, porque él había visto lo que ellos hicieron a su manejador, a la unidad entera. Reyes se acercó. Carter, los archivos que tú encontraste, ellos son suficientes para exponer todo. El perro no estaba solo sobreviviendo. Él estaba protegiendo evidencia. Él estaba tratando de encontrar a alguien que escucharía. Las manos de Blake se apretaron en puños. Y ahora ellos vendrán tras cualquiera que lo proteja. Reyes sostuvo su mirada. Entonces lo protegemos de vuelta. Una luz parpadeó sobre ellos. Una veterinaria salió de la sala de cirugía, quitándose sus guantes lentamente. El corazón de Blake se detuvo. Official Carter, ella dijo suavemente, tu perro Blake se preparó para lo peor. La veterinaria tomó una respiración tranquila antes de hablar. Él lo logró a través de la cirugía. Ella dijo suavemente. Estuvo cerca, pero él está vivo. Blake cerró sus ojos con puro alivio. Sus rodillas casi se doblaron. Capitana Reyes colocó una mano estabilizadora en su hombro. Puedes verlo, la veterinaria añadió. Blake entró en la tenue sala de recuperación. El pastor alemán yacía en una mesa acolchada envuelto en vendajes conectado a monitores que pitaban suavemente en el fondo. Su pecho subía y bajaba lenta, pero constantemente. Sus dos ojos estaban cerrados, pero Blake pudo sentir la fuerza todavía ardiendo en él. Él se acercó en silencio y colocó una mano en la cabeza del perro. Eres el soldado más duro que he conocido, él susurró. La oreja del perro se movió al sonido de la voz de Blake. Reyes entró detrás de él. Carter, necesitamos hablar sobre lo que pasa después. Blake se enderezó, mirándola con un fuego que ella no había visto en él antes. Nosotros hacemos esto público. Reyes dudó. Tú sabes contra quién estamos. Estos no son criminales de poca monta. Ellos son líderes de alto rango, con alcance a través de múltiples departamentos. Tanto más razón. Blake dijo, ellos mataron una unidad entera. Ellos asesinaron manejadores y sus perros. Ellos intentaron borrar un héroe y Barry la verdad. Él miró hacia abajo al pastor, cuyo pecho subió un poco más rápido, reconociendo la voz y el tono de Blake. No voy a dejar que ellos lo silencien. Blake continuó. No de nuevo. Reyes abrió el archivo Blake había encontrado. La evidencia es sólida. Pero exponer esto, Carter, sacudirá el Departamento de Estado entero. Quizás más. Bien, Blake respondió. Y debería. Gente necesita saber lo que ellos hicieron. Él acarició su mano sobre el pelaje del perro suavemente. Tú llevaste esto solo, Blake le susurró. Pero ya no. Estoy terminando lo que tú y tu manejador empezaron. Reyes asintió lentamente. Está bien, llamaré a los investigadores estatales, supervisión federal, asuntos internos, y esto irá muy por encima de todos los involucrados. Blake exhaló. ¿Y el perro? Reyes sonrió suavemente. Una vez que esto termine, él será protegido, honrado y oficialmente tuyo. Los ojos del pastor se abrieron solo una rendija. Débil, pero vivo. Él soltó un débil resoplido
empujando la mano de Blake con la poca fuerza que le quedaba. Blake sintió la emoción apretarse en su garganta. Tú luchaste por justicia, él susurró. Ahora lucharé por la tuya. Reyes colocó una mano en su brazo. Tenemos la verdad, y no vamos a dejar que ellos la entierren. Blake asintió, determinación ardiendo a través de él. Esto no era solo sobre evidencia ya, no era incluso sobre venganza, era sobre restaurar el honor, exponer la corrupción y dar a un héroe el reconocimiento que él merecía. Y Blake estaba dispuesto a arriesgar todo para hacerlo pasar. 3 semanas después, la comisaría era irreconocible. Periodistas, investigadores, agentes federales, todos pululaban el edificio. Capitana Reyes y Blake estaban hombro a hombro mientras oficiales llevaban cajas de documentos incautados de oficinas que una vez pertenecieron a líderes intocables. El anillo de corrupción dentro de la supervisión de la Unidad 9 había sido expuesto. Los archivos Blake recuperó, los archivos que el perro protegió con su vida, habían provocado una investigación estatal. Arrestos fueron hechos. Renuncias se derramaron. Un escándalo estalló tan masivo que sacudió la aplicación de la ley desde la base. Pero nada de eso importaba a Blake tanto como lo que estaba pasando hoy. Un pequeño escenario había sido montado fuera de la estación. Filas de oficiales, unidades K9 y civiles llenaron el patio. Cámaras hicieron clic. Banderas ondearon suavemente en la brisa. Y en el frente mismo de la multitud estaba el pastor alemán, curado, firme y orgulloso, llevando un nuevo collar pulido grabado con su verdadero nombre. K9 Valor, Unidad 9. Blake ajustó el chaleco del perro, el parche brillando a la luz del sol. Valor estaba de pie alto junto a él, su postura fuerte a pesar de todo lo que él había sobrevivido. Oficiales y manejadores que habían conocido la Unidad 9 limpiaron lágrimas de sus ojos. Hoy no era solo una ceremonia, era cierre, era justicia. Capitana Reyes tomó el micrófono. Hoy, ella dijo, voz firme, honramos a un héroe que se negó a ser silenciado, un K9 que sobrevivió cuando su unidad entera le fue quitada. Un perro que llevó la verdad a través de millas, dolor y traición. Valor miró a Blake, cola levantándose ligeramente. Reyes continuó. Y honramos al oficial que escuchó, que lo protegió, que arriesgó todo para traer justicia a los caídos. La multitud estalló en aplausos. Reyes hizo un gesto hacia Blake. Él dio un paso adelante con Valor a su lado. Cámaras destellaron. Blake tomó una respiración profunda, emoción hinchándose en su pecho. Este perro, Blake comenzó, perdió todo. Su equipo, su manejador, su identidad. Él colocó una mano suavemente en el hombro de Valor. Pero él nunca dejó de luchar, y él nunca dejó de creer que alguien finalmente lo escucharía. Valor se inclinó en él suavemente, ojos brillando. Él salvó mi vida. Blake continuó. Y él salvó las vidas de cada oficial que habría sido objetivo por la corrupción que él expuso. Así que hoy no solo lo llamamos un K9. Blake se arrodilló junto a Valor, voz espesa con emoción. Lo llamamos un sobreviviente, un soldado y el compañero más valiente que he conocido. La audiencia se puso de pie, aplaudiendo ruidosamente, algunos con lágrimas corriendo por sus rostros. Capitana Reyes dio un paso adelante, sosteniendo una pequeña caja de terciopelo. Por extraordinaria valentía, lealtad y servicio, presentamos a K9 Valor con la medalla de honor. Ella prendió la medalla en el chaleco de Valor. El perro levantó su cabeza orgullosamente, como si sintiendo el peso de cada miembro caído de la Unidad 9. Blake susurró, «Lo hiciste, amigo. Tu equipo puede finalmente descansar». Valor empujó la barbilla de Blake,
Un suave, agradecido gesto que dijo más que cualesquiera palabras jamás podrían. Mientras la multitud animaba, Valor se sentó junto a Blake, no como un perro roto, olvidado que valía 10, sino como un héroe renacido. Y desde ese día en adelante, dondequiera que Blake fuera, Valor caminó junto a él, honrado, protegido y amado por el resto de su vida. Un legado reclamado, una verdad revelada, una asociación inquebrantable.